La Conferencia General de la Iglesia de Dios le da la bienvenida a su podcast Palabra Fiel es esta, una serie de audios preparados con amor y verdad para que usted conozca y confirme la doctrina de Dios revelada por medio de su Hijo Jesucristo para salvación de todo aquel que en Él cree. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y como Él mismo lo ha prometido, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Reciba este mensaje con un corazón abierto. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, diácono Jonathan Díaz Saucedo. En esta ocasión abordaremos el tema doctrinal titulado Mata y come, en el cual reflexionaremos el pasaje bíblico descrito en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia en el trimestre abril-junio del año 2010, escrito por el ministro Fidencio Hernández Verde. El artículo fue revisado por el Consejo Editorial en función. Mata y come. La conducta cristiana es la forma de vida de un seguidor de Dios. Surge como nuestra respuesta de agradecimiento a la magnífica salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pablo apela a todos los cristianos diciendo: Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo que los hijos de Dios protegen y desarrollan voluntariamente sus facultades mentales, físicas y espirituales, con el fin de honrar al eterno Dios y a Jesucristo. El mismo Señor Jesús dijo: No ruego que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan capítulo 17, versículo 15 y 16. ¿Cómo puede un hijo de Dios estar en el mundo y a la vez separarse de él? Los hijos de Dios deben adoptar una forma de vida diferente, no con el fin de solo ser diferentes, sino porque Dios los ha llamado a vivir con base en sus principios. Obviamente, estos principios constituyen la disciplina que los hijos de Dios han adoptado en su conducta, para hablar, para vestir y para comer. Por lo cual Pablo escribió un breve resumen de los principios básicos de donde se deriva la conducta del Hijo de Dios, en Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Qué valor tendría la sal si no tuviera gusto? ¿A la luz si no fuera diferente de la oscuridad? Queda claro entonces que el verdadero creyente debe ser diferente en cuanto a las costumbres del mundo, y más importante aún, en la manera de alimentarse. La visión del apóstol Pedro, narrada en el capítulo 10 de los Hechos, se ha querido interpretar como si las disposiciones de Dios con respecto a la forma de alimentarse desde la antigüedad hubiera cambiado. La visión de Pedro, dada cerca del año 41 después de Cristo, no significa en ningún momento que Dios había cambiado de parecer con respecto a la prohibición de comer carnes inmundas, lo cual condenó, según el relato de Levítico capítulo 11 versículos 1 al 17 y Deuteronomio capítulo 14 versículos 1 al 20. Esto no ha cambiado. Dios no puede mentir. De acuerdo a Números capítulo 23 versículo 19 y Malaquías capítulo 3 versículo 6. El relato que leemos en Hechos 10 fue una visión que Dios le dio a Pedro. Para entender este relato bíblico, solo se requiere poner atención a las visiones y entender que no son reales o literales, son figuras o comparaciones que usa para hacer más comprensible el mensaje que Dios desea mostrar. Según leemos en Isaías capítulo 30, versículo 8 y 14, Daniel capítulo 7, versículo 2 y 3, y Mateo capítulo 17, versículo 1 al 9. Así también sucede en el caso
que estamos analizando de Hechos capítulo 10. Esta era una visión y no un hecho real. Era la representación del plan de extensión del mensaje de salvación. Es evidente que el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza con una promesa y una orden para la recién formada iglesia del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 1, versículo 8 y capítulo 2, versículo 39. En la visión, Pedro observó cómo un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Hechos capítulo 10, versículo 11 y 12. Estos animales representan a todos los pueblos y naciones de la tierra, pues el mismo apóstol lo interpreta como dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad, hallo que Dios no hace acepción de personas. De acuerdo a Hechos capítulo 10, versículo 34. Y lo confirma en el verso 43 al decir: todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto se manifestó en plenitud cuando el Espíritu de Dios fue derramado también sobre los gentiles. Es contundente el hecho que a partir de ese momento comienza la predicación a los gentiles o personas que no eran israelitas de sangre. No podemos pensar que se tratara de comida literalmente, ya que la narración completa tiene un tema central: el inicio de la predicación del Evangelio de Jesús a todo el mundo, sin importar raza, color o clase social. Interpretar que habla de alimentos literales sería sacar del contexto la sola frase mata y come. ¿Los hijos de Dios deben comer cualquier animal? Leyendo el capítulo 11 de Levítico, encontramos la clasificación de los animales propios para comer y los impropios, por ser señalados por Dios como animales inmundos para no comer. Y en más adelante encontramos la verdadera razón para ser un pueblo santo. Empero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel, yo Jehová nuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpio, y no ensuciéis vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que va arrastrando por la tierra, las cuales os he apartado por inmundas. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico capítulo 20, versículo 24 y 26. Hay muchos que afirman que estos mandatos de Dios quedaron inválidos cuando Cristo expiró en la cruz, pero deben recordar en primer término que la ley de la alimentación estaba ya desde mucho antes de Moisés, desde la ofrenda de Abel, en Génesis capítulo 4, versículo 4, y en el diluvio con Noé, en Génesis capítulo 7, versículo 1 al 3, 8 y 9, por ejemplo. Estos datos de la Escritura nos ayudan a comprender y reconocer la existencia de un sistema alimenticio dictaminado por el mismo Dios y practicado por su pueblo desde los primeros tiempos. Hombres que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis capítulo 4, versículo 26. Pablo también lo recuerda que hay, específicamente, un tipo de viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. ¿Cuándo creó Dios esta vianda perfecta para el organismo humano? Desde el principio de la creación. Génesis capítulo 6, versículo 21. No podemos adjudicar a Jesucristo el desconocimiento de los principios de Dios en relación al amor que el Altísimo tuvo para la salud del ser humano. El maestro de Galilea en ninguna forma recomendó ingerir cosas infecciosas
o alimento pagano. He aquí sus palabras básicas de cuidados, de ternura, de amor. ¿Qué hombre hay entre vosotros a quien si su hijo le pidiere un pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Mateo capítulo 7, versículo 9 y 11. Entonces, lo que nulificó Cristo en la cruz del Calvario fue la maldición de la ley. Esto es la justicia de pena capital. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y la justicia de la ley que estaba barnizada en el ritualismo. Efesios capítulo 2, versículo 15. Es cierto que el apóstol Pedro escuchó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Hechos capítulo 10, versículo 13. No podemos interpretar que Dios estaba refiriendo literalmente a animales inmundos. Esta visión no debe descontextualizarse y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13 y 14. Por lo tanto, los animales inmundos que vio Pedro eran la representación de los hombres que no eran del pueblo de Israel, los llamados gentiles, y de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús a todos los hombres inmundos. Juan capítulo 7, versículo 49. Entendemos, entonces, que la palabra mata y come son metafóricas y significan que desde ese momento también el gentil tiene derecho a recibir la salvación y ser ingeridos en el Evangelio para formar parte en la Iglesia de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 17. El Señor, por medio de la sangre de Cristo, está limpiando a todos los hombres que lo acepten. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Lo que Dios limpió, no lo llames tú un común. Hechos capítulo 10, versículo 15. Es obvio, no limpió a los animales inmundos, los cuales siguen desarrollando sus funciones para lo que fueron creados, y sus funciones biológicas también. Siguen teniendo la misma cantidad de sustancias dañinas para el hombre. Así, el texto bíblico habla de la predicación y conversión de los gentiles al Evangelio de Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Paz a vosotros, hermanos. Palabra fiel es esta. Le da las gracias por permitirnos llegar a su corazón y depositar la palabra de Dios que da sabiduría, fe y esperanza en todo tiempo para alcanzar vida eterna. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.